Buenos días a todas y a todos. Hoy, no es extraño oír en todo el mundo el nombre de un hombre, Kaku Philip, personaje controvertido, profeta atípico, anticristo, mediador entre Dios y los hombres. Cada uno tiene su Kaku Philip. Pero la pregunta que sería lógico plantearse es, ¿quién es realmente Kaku Philip? Para aclarar todos los puntos oscuros sobre este personaje, hoy recibimos al propio profeta Kaku Philip sobre nuestro plató. Buenos días, Buenos profeta. días, señora. ¿Quién es realmente el profeta Kaku Philip? Obviamente, usted subrayó muchos puntos. Profeta atípico, alguien que está en contra de la Biblia, en contra de los cristianos, así sucesivamente. Pero, pienso que el que está habilitado para responder bien soy yo mismo. Soy simplemente el profeta Kaku Philip. No soy el fundador de una iglesia, de una federación de iglesias, pero soy simplemente un profeta, es decir, un portavoz. El portavoz de Dios en esta generación. Soy el portador de un mensaje como Jeremías, Isaías y los profetas de la Biblia. No he venido para fundar una religión, pero he venido para traer la luz sobre la tierra, para que la tierra esté iluminada. Entonces, ¿cómo llegó a ser profeta? Y sobre todo, ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta, y cómo llegué a ser profeta? Hay una sola vía, una sola manera para ser profeta. Y, también una sola manera para ser apóstol, evangelista, doctor, así sucesivamente. Dios trazó una sola vía para ser profeta. Es por un llamamiento y una comisión. El llamamiento y la comisión es el mandato que Dios le da a un hombre, que Él envía sobre la tierra. Así pues, Moisés era profeta, Isaías era profeta, Jeremías, todos aquellos recibieron un día un llamamiento y una comisión para ser profeta de Dios sobre la tierra. Es eso. Entonces, el 24 de abril de 1993, recibí un llamamiento y una comisión por parte de Dios para ser su enviado, su profeta sobre la tierra, para aclarar a la humanidad. Fue anunciado por la Biblia, su nombre está escrito en la Biblia. Bien, la Biblia no anuncia los nombres, pero la Biblia anuncia los ministerios. Juan el Bautista podía decir que Isaías 40 se dirige a él, pero el nombre de Juan el Bautista no está escrito ahí, pero es el ministerio de aquel que clama en el desierto. ¿Ven? Eso es, Jesucristo no está mencionado literalmente en Isaías 61, pero Isaías 61 es realmente el ministerio de Jesucristo. Isaías 49:6 es realmente el ministerio de Pablo, y lo mismo pasa también con el profeta Kaku Philip. Mateo 25:6 y Apocalipsis 12:14 anuncian al profeta Kaku Philip. En la definición que usted dio, habló de un llamamiento y de una comisión. ¿Qué es un llamamiento? ¿Qué es una comisión? El llamamiento y la comisión, como lo dije en la definición, es el mandato que Dios le da a una persona, que Él envía sobre la tierra. ¿Ven? En el camino de Damasco, Pablo recibió el llamamiento y la comisión. Y la experiencia de la zarza ardiente, es el llamamiento y la comisión de Moisés. Dios le dijo, vete y diles que yo soy te envía. Esto es el llamamiento y la comisión. No es un diploma, no es otra cosa, pero es un llamamiento y una comisión. Es por esto que Dios envía a sus profetas sobre la tierra. Pero profeta, todos estos grandes profetas, estos grandes apóstoles recibieron un llamamiento de Dios. Señora, lo siento, pero un apóstol, un evangelista no tiene llamamiento. Ustedes pueden tomar Éxodo 4 versículo 14, y verá que Dios le dijo a Moisés, he aquí viene tu hermano Aarón. Fue Moisés quien estableció a Aarón como sacerdote. Un apóstol no puede tener un llamamiento y una comisión. No tienen llamamiento de Dios. Un pastor no puede tener un llamamiento de Dios. Un apóstol no puede tener un llamamiento de Dios. Un evangelista no puede tener un llamamiento de Dios. ¿Ven? Fue Pablo quien estableció a Timoteo. Pedro no puede decir a Jesús, recibí un llamamiento de Dios. Llegó el tiempo de mi ministerio, pero el llamamiento al profeta es a quien Dios llama, y es el profeta quien establece los ministerios. Y los ministerios que vemos hoy son los sacerdotes del Antiguo Testamento. Quisiera decirles algo. En Éxodo capítulo 4 versículo 14,
Cuando Moisés le estaba diciendo a Dios que era tardo en el habla, así sucesivamente, está escrito que Dios se enojó. Pues en la voluntad perfecta de Dios, los sacerdotes no estaban previstos. Lo mismo pasa también con la creación de la mujer. Dios había querido que el hombre estuviera solo, y Dios solo había creado al hombre, así sucesivamente. Pero viendo que el hombre estaba solo, el hombre estaba triste quizá, así sucesivamente. Entonces a Dios le plació crear una mujer, pero fue la mujer la que hizo caer al hombre. Ven. Lo mismo pasa también con los sacerdotes. Dios había querido que Moisés estuviera solo. Entonces el profeta hablaría y la humanidad escucharía y ejecutaría simplemente. Y no se necesitarían apóstoles, pastores, evangelistas, así sucesivamente. Pero cuando Moisés dijo que es pesado de boca, Dios se enojó. Entonces, vimos a continuación que los sacerdotes siempre arrastran al pueblo en el extravío. Y es esto lo que siempre hemos visto. ¿Ven? No hay un pastor que les dice que recibió un llamamiento, un evangelista que les dice que recibió un llamamiento, un apóstol que les dice que recibió un llamamiento. Este es pues un siervo del diablo. Solo un profeta mensajero tiene un llamamiento. Y es este profeta quien llama a Pedro, Jacobo, Juan, y otros. Y hoy, en este tiempo en que vivimos, aparte del profeta Cacu Philip, no hubo otros llamamientos, y no lo habrá. Y es el profeta Cacu Philip quien llamará a los apóstoles de su tiempo, como Jesús llamó a los apóstoles de su tiempo. Levítico 8 dice que fue Moisés quien ordenó a los sacerdotes. Ven, un levitano puede venir a decir a Moisés que recibió también un llamamiento como él. Es eso. Core y Datán no tienen llamamiento. Abiram y todos aquellos, no tienen llamamiento. Es Moisés el que tiene un llamamiento. Y en cada generación, hay una persona que tiene un llamamiento. Todos los demás, todo lo que llaman llamamientos etc., no son nada más que iluminaciones del diablo. Solo un profeta tiene un llamamiento. Un apóstol no puede tener llamamiento. En este caso, ¿cómo se convierte uno en apóstol, en profeta o en cristiano? Usted planteó dos preguntas. Porque usted habló de los ministerios, y de cómo llega uno a ser cristiano. En este caso tenemos, pues, dos preguntas. ¿Cómo lo definí? Se puede llegar a ser apóstol, evangelista, doctor, profeta de iglesia, etc., solo por el llamamiento del profeta. Es el profeta, como Pablo, quien ve el don en ustedes y les llama a la obra que Dios le dio. Entonces es el profeta quien llama, es el profeta mensajero quien llama a los evangelistas, los doctores y todos aquellos, todos los que ustedes ven, estos sacerdotes católicos, estos pastores, profetas, evangélicos, protestantes, branhamistas, y demás son siervos del diablo. Dios nunca les llamó y Dios ni siquiera puede llamarles. Ahora, usted preguntó cómo se convierte uno en cristiano. Cristiano, significa pequeño Cristo. El cristiano, es aquel que sigue a Cristo. Entonces, para ser cristiano hoy, es necesario seguir a Cristo. Ahora, no se ve a Cristo, pero Cristo va a identificarse en una persona. ¿Ven? Entonces el cristiano es aquel que reconoce, que llega a identificar a Cristo a través de una persona y que le sigue. Ven, es eso. Ustedes deben identificar a Jesucristo, a través de un ministerio. Cuando Jeremías estaba predicando, Jeremías era Cristo manifestado, predicando el mismo mensaje, las mismas señales y todo lo que Jesucristo iba a manifestar un día. Y todos los que seguían a Jeremías, Baruch, hijo de Nerías, y todos aquellos, eran los únicos hijos de Dios, los únicos cristianos en su tiempo. Y hoy, Cristo se manifiesta a través del ministerio del profeta Cacu Philip. Cristo se identifica en el profeta Cacu Philip. Y seguir al profeta Cacu Philip, es seguir a Cristo que él revela. Y por lo tanto, ustedes son cristianos. Aparte de eso, ustedes son protestantes, evangélicos y todo eso,
Solo son adoradores del diablo. Adoran al diablo en nombre de Jesús. Es eso. Porque todo lo que llaman Espíritu Santo en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y demás, no es el Espíritu Santo. Pero son demonios simplemente. Son demonios. Estos milagros que se realizan, estos grandes milagros, no hay un milagro que no pueda hacer el diablo. Ven, es eso. El diablo puede andar sobre el agua. El diablo puede utilizar a alguien para hacer andar a esta persona sobre el agua. El diablo puede crear algunas cosas. El diablo puede imitar todo lo que hizo Dios. Es eso. Y todos estos grandes milagros y profecías en nombre de Jesucristo. La Biblia dice que estas cosas deben venir para engañar a los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Es eso. Y hoy, como usted acaba de decirlo, la gente adora al diablo en nombre de Jesús. Ven, es eso. Ellos adoran simplemente al diablo en nombre de Jesús. Todos estos milagros que se hacen, son milagros satánicos en nombre de Jesús. Y un día, Jesucristo va a decirles, nunca os conocí. Van a decir, sin embargo, hicimos milagros en tu nombre, los hicimos en nombre de Jesús. Y Jesucristo va a decirles, os digo que nunca os conocí. Predicasteis con la Biblia, era bajo el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo y todo eso, era simplemente el reino del diablo. Es eso. Profeta, ¿no es Jesucristo el único Salvador? ¿No dice la Biblia que Jesucristo lo cumplió todo? Ve, usted plantea muchas preguntas a la vez. Jesucristo es el único Salvador. Jesucristo lo cumplió todo. Sobre la cruz, Jesucristo dijo que todo está cumplido. Cuando Jesucristo dice que todo está cumplido en la cruz, eso significa que para la redención de la humanidad, derramó su sangre para salvar a todos los hijos de Dios desde Adán hasta que venga. Es eso. Pero en cuanto al ministerio de Jesús, Él sigue ministrando. Jesús dijo en Mateo 23 y 34-35 que seguirá enviando profetas. Ven, es eso. Y en el libro de Apocalipsis, está dicho que Jesucristo, es aquel que anda en medio de las 7 lámparas de oro. Entonces, Jesucristo anda. En toda generación, Jesucristo se reveló, y los elegidos lo vieron. Ven, el pastor puede cambiar de vestidos pero sigue siendo el mismo pastor. Él dijo, mis ovejas reconocen mi voz. No es la vestimenta y demás sino mi voz. El pastor puede tomar un cuerpo, y se llama Martín Lutero, los elegidos lo reconocen. Desaparece y toma otro cuerpo, y los elegidos lo reconocen y se llama John Wesley. Y hoy el pastor ha tomado otro cuerpo y se llama Kaku Philip y los elegidos lo reconocen. A todos ustedes que se juntan ahora nosotros, recibimos al profeta Kaku Philip para saber más sobre él, y por qué hay tantas interrogaciones y debates acerca de él. Profeta, aparte de usted, ¿hay otros siervos de Dios? Cuando usted me pregunta si hay otros siervos de Dios aparte de mí, le contesto que no. Hasta puedo preguntarle si había otros siervos de Dios aparte de Noé. En el momento en que estaba predicando Jeremías sobre la tierra, había otros siervos de Dios aparte de él, había otros siervos de Dios aparte de Moisés. Cuando Jesús estaba predicando sobre la tierra, había otros siervos de Dios aparte de él. Y le respondo que, vengo, le respondo que, en el momento en que Kaku Philip está predicando sobre la tierra, Coré, Datán y Abiram pueden estar, Gamaliel puede estar, puede haber grandes bishops y profetas y así sucesivamente. Pero en ojos de Dios, estos son seductores para llevar almas al infierno. No hay Dios sino Dios. No hay Dios sino Jesucristo y Kaku Philip es su único siervo y profeta sobre la tierra. Profeta, Billy Graham, Osborne, son también falsos siervos de Dios. Sí, pero Billy Graham, Osborne, son ustedes quienes los consideran como siervos de Dios. Nunca lo fueron y nunca lo serán. Eso no puede ser. El que está habilitado para bautizar y consagrar a alguien como siervo de Dios, se llama Kaku Philip. Hoy, se lo digo. Pero, ¿y todos los que ellos salvaron por sus evangelios? Ellos nunca salvaron a nadie. Ellos nunca salvaron a nadie. Al tiempo de Noé, ¿fue alguien salvo del diluvio, mediante otro hombre, en alguna parte?
sobre toda la faz de la tierra. Al tiempo de Noé, había alguien sobre la faz de la tierra que era también siervo de Dios. No lo había. Aparte de Jeremías, nadie más salvó a los hombres. Es eso. Aparte de Moisés, Coré, Datán y Abiram, todos aquellos son siervos del diablo. Nunca salvaron a nadie. Cuando Jesucristo estaba predicando, ¿quién más podía salvar a los hombres? Los fariseos no salvaban a la gente. Y los altares de los fariseos y saduceos y demás, ¿es esto lo que ustedes llaman hoy católicos evangélicos branhamistas y otro? Nunca salvaron a nadie. Todos los que ustedes ven, que cantan en las iglesias cada domingo, todos los que saltan, hacen los milagros, todos aquellos, irán simplemente al infierno. No son siervos de Dios. No sirven al verdadero Dios. Nunca fueron siervos de Dios. No se encomienda uno como siervo de Dios. No se establece uno en siervo de Dios. Del cielo, Dios envía un profeta, un ángel a la tierra, el cual influye sobre la vida de una sola persona, y esta persona es el profeta en su tiempo, y es el quien establece los ministerios que Dios reconoce. Aparte de eso, todo el resto, son rebeliones. Ven, son rebeldes. Estos católicos, evangélicos, protestantes que ustedes ven, no son nada más que rebeldes. Son siervos de Satanás. Nunca fueron siervos de Dios. Nunca salvaron a nadie. Un católico nunca puede ser salvo. Un evangélico, un protestante, un branhamista nunca puede ser salvo. Es eso. Es esto lo que ustedes deben retener. Son libres de no creerlo, pero a pesar de todo, es eso la verdad. Al tiempo de Noé, la gente predicaba, la gente se levantaba, gritaba, hacía grandes milagros, así sucesivamente. Pero Noé dijo, dejadles, todos ellos irán al infierno. Todos ellos estarán engullidos en el diluvio. Y el día del diluvio, las actrices de Hollywood rodaban en los mismos arroyos que Billy Graham y Osborne que usted cita. Estos pastores protestantes y evangélicos, estos sacerdotes católicos rodaban en los mismos arroyos que las prostitutas de Hollywood. Es eso. Lo mismo pasa hoy. No son siervos de Dios, y solo lo serán cuando Cacu Philip los consagre. ¿Es usted el último profeta? No soy el primer profeta, y seguro que no puedo ser el último profeta, porque, ven, el Dios de los musulmanes está muerto, y es completamente normal que Mahoma sea el último, puesto que Alá está muerto. El Dios de los falsos cristianos está muerto, y es totalmente normal que su Dios ya no hable. Pero, el Dios que sirvo es vivo, y si es vivo, Él habla, y si Él habla, entonces siempre habrá profetas. Porque el profeta, es la boca de Dios. Es eso. Pero profeta, no hay que llevar a la gente a Jesucristo. Sí, pero ¿dónde está Jesús? Él es vivo. Es vivo. Pero, ¿es Jesús el único vivo? Cuando usted dice que Jesús es vivo, ¿es Jesús el único vivo? Elías también es vivo. ¿Moisés no es vivo? Moisés es vivo. Pero, eso da razón a los fariseos. El hecho de que Moisés es vivo, eso da razón a los fariseos. Si Dios condena a los fariseos, entonces Dios condenará a estos católicos, protestantes, evangélicos que actúan hoy, y a todos los que actúan hoy. Esto es exactamente lo mismo, porque solo se puede encontrar la verdad en Dios a través de su profeta en una generación. Mientras estamos viviendo hoy, la única boca de Dios, la única boca autorizada de Dios en este tiempo en que vivimos, esta boca se llama Cacu Philip. Porque, permítanme, ¿quién es el profeta? El profeta, es el legislador de la palabra en su tiempo. Es el legislador, es el quien establece la palabra en su tiempo. Y por eso un profeta tiene un libro. Jeremías tiene un libro. Isaías tiene un libro. Los profetas tienen libros. No son los milagros. Los milagros vienen para atraer a la gente, pero hay una palabra. Profeta significa portavoz. Entonces un profeta no viene para repetir la Biblia, pero viene con un mensaje nuevo que la humanidad no sabe en su tiempo. Ven, es eso. Cuando un profeta está hablando sobre la tierra, eso significa que la verdad solo se encuentra en lo que está diciendo. Y no hay verdad fuera de eso. Es el profeta quien reconcilia a su generación con Dios. El profeta es el mediador entre Dios y los hombres de su tiempo. Y solo puede haber un solo mediador. Ven, es eso.
Entonces ustedes deben comprender que todo lo que está haciendo la gente, todo esto, lo están haciendo en nombre de Jesucristo, pero lo hacen por el diablo. Es eso. Cuando la gente se levanta y dice que Kaku Philip dice que es el único verdadero profeta, ¿cuántos profetas quieren ustedes que haya al tiempo de Noé? ¿Cuántos profetas quieren que haya al tiempo de Jesucristo, al tiempo de Isaías, Jeremías y demás? Lo que estoy diciendo, es esto lo que dice su Biblia. Es eso. Ahora, si usted me lo permite, voy a abrir un paréntesis. Al tiempo de Jeremías. Ven, yo soy profeta. Al tiempo de Jeremías, lo que estaba diciendo Jeremías, era eso lo que la gente debía seguir, pero estaban siguiendo. Jesús dijo esto. Evangelio de Mateo, Evangelio de Pablo, las epístolas, así sucesivamente. Moisés dijo esto, así sucesivamente. Y estaban haciendo eso y Nabucodonosor los apresó, y fue simplemente a degollarlos. Pero lo que debía hacer Sedequías para no ser degollado, se encontraba en el mensaje de Jeremías. Lo que Israel debía hacer para no ser deportado a Babilonia, eso no se encontraba en el libro de Moisés. Eso no se encontraba en otro libro. Pero eso se encontraba en el libro de un profeta vivo, en el momento en que estaba pasando la cosa. Y no pueden estar en la voluntad de Dios fuera del profeta Kaku Philip y del libro del profeta Kaku Philip. Es eso. ¿Ven? Hoy ustedes pueden ir a cometer un pecado, pero el arrepentimiento, la confesión, como todo eso ha de pasar, Dios lo definió en el libro del profeta de su tiempo. Ustedes viven hoy, y no conocen a Isaías, Jeremías, ni siquiera conocen a Jesús de Nazaret. Pero ustedes conocen a Kaku Philip. Dios le dio un mensaje. Son libres de rechazar o cerrar sus ojos y así sucesivamente, pero la salida es el infierno. Dios es justo, y en el juicio, no dirán que nunca oyeron eso. Ustedes oyeron. Son ustedes quienes han rechazado eso, y son libres de rechazarlo. Es eso. La gente lo rechazó al tiempo de Jesús. María Magdalena conoce a Jesús. Si María Magdalena ve un foto hoy, ella sabrá que eso no es Jesús pero es Judas. Pero usted, no puede saberlo. Conocen a Kaku Philip. María Magdalena no conoce a Kaku Philip. Es eso. María, Aarón y demás conocen a Moisés. Pero no conocen a Moisés. Los fariseos no conocían a Moisés. Aquel en quien los fariseos debían creer para ser salvos, era Jesús de Nazaret quien estaba predicando en su tiempo. Aquel en quien hace falta creer, es el profeta de tu tiempo. Es eso. Pero profeta, ¿quién es la salvación y la luz de hoy? La salvación, es el profeta. La luz, es el profeta. ¿Ven? Nuestra luz hoy, no es Jesucristo. Nuestra luz hoy, no es Pablo, no es Moisés. Nuestra luz hoy, es Kaku Philip. Porque, Pablo era la luz en su tiempo. Juan era la luz en su tiempo. Jesucristo era la luz en su tiempo. Y Jesucristo dijo en Juan 5:35 que Juan era la luz en su tiempo y os alegrasteis por un tiempo en su luz. Está en Juan 5:35. Juan 5:35. Juan era la luz en su tiempo. Y en Juan 9 versículo 5. En Juan 9 versículo 5, Jesucristo dijo, mientras estoy en el mundo, yo, Jesús, mientras sigo viviendo con vosotros en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pero después de Jesucristo, hubo uno que vino, Pablo. Y, Pablo dijo en Hechos 13:47. Que yo, Pablo, fui ordenado luz de las naciones. No es Jesús, pero es Pablo vivo. La luz, es una persona que vive sobre la tierra. Es eso. Y hoy, que lo quieran o no, que sean musulmanes, budistas, cristianos o que, da igual quiénes son ustedes, su luz es Kaku Philip. Ahora, pueden preferir las tinieblas, pero la luz que Dios les envió, esta luz se llama Kaku Philip. Pero profeta, se nota que sus posiciones no son bíblicas. Le digo que soy un profeta mensajero y usted me dice que mi posición no es bíblica. Pero, la Biblia no es mi absoluto. La Biblia no es mi absoluto. Por favor, la Biblia, es un libro, y aún más, un libro de historia. La Biblia que llevo en mi bolso, no puede ser mi absoluto.
Los fetiches son los absolutos de los hijos del diablo. Y es un hijo del diablo quien puede considerar un libro, que está en su bolso como un absoluto. ¿Ven? Esta Biblia que está aquí sobre la mesa del estudio. Si hay el fuego aquí, entre la Biblia y yo, ¿quién puede salvar al otro? Soy yo quien puede salvar esta Biblia. Yo puedo salvarme, pero esta Biblia será quemada. Entonces, esta Biblia no puede ser mi absoluto. Es eso. Ahora, voy a entrar en algunos detalles. Cuando usted habla de bíblico así sucesivamente, soy un profeta como Isaías, Jeremías y demás. Es esto lo que no comprenden, porque las iglesias les enseñaron la falsedad antes de mí, y Dios me envió para restablecer el cristianismo, para traer el cristianismo sobre la tierra. Cuando Jeremías estaba predicando, estaba Jeremías explicando lo que dijo Moisés. ¿Cuántas veces se encuentra el nombre de Moisés en el libro de Isaías o Jeremías? ¿Cuántas veces? ¿Vino Jeremías para hablar de Moisés o para explicar lo que dijo Moisés? No, porque Jeremías es un profeta. Es eso, Jeremías es un profeta, y Jeremías debe decir lo que Dios le dijo, lo cual no sabe Israel. Y hoy, mi absoluto no es Jesús de Nazaret, no es la Biblia. Mi absoluto es el Dios Todopoderoso que me envió con un mandato, un llamamiento y una comisión para que la humanidad esté iluminada. Entonces, al tiempo de Jeremías, los sacerdotes estaban presentes. Los sacerdotes estaban engañando a la humanidad y cuando vienen, toman el libro de Moisés y dicen que Moisés dijo esto así sucesivamente. Todos los sacerdotes que venían, abrían el rollo. Pero hubo uno que vino, y abrió otro libro. Y él se llamaba Jeremías. Y dijo, yo, me llamo Jeremías, en Jeremías capítulo tal, versículo tal, he aquí lo que debéis hacer, para no ser deportados a Babilonia. Y hoy, me llamo Kaku Philip, y soy el único sobre la faz de la tierra, que puede venir para decir que la solución de la humanidad se encuentra en Kaku capítulo tal, versículo tal. No está en la Biblia, no está en otro libro, no está en lo que dijo Jesús de Nazaret, así sucesivamente, sino en el libro de la vida de esta generación. Es eso. Profeta, estamos casi al fin de nuestro programa, su palabra final. Bien, la palabra final, quisiera decir a la humanidad, que ustedes sean musulmanes, cristianos, budistas, cualquiera que sea su religión, deben saber que son criaturas de Dios. Y en este tiempo en que estamos viviendo, Dios les envió un profeta como al tiempo de Noé. Al tiempo de Noé, podía encontrarse muchas religiones sobre la tierra, pero solo Noé era la boca autorizada de Dios. Entonces que sean musulmanes, Kaku Philip es su profeta. Son católicos, Kaku Philip es su profeta. Son protestantes, Kaku Philip es su profeta. Son evangélicos, Kaku Philip es su profeta. Da igual quiénes son, Kaku Philip es su profeta. Aquel en quien deben creer para hacer la voluntad de Dios, no es nadie más que Kaku Philip. Y deben saberlo, deben comprenderlo. Da igual quién está junto a ustedes y que está diciendo palabras de menosprecio así sucesivamente, palabras, así sucesivamente. Sepan que en el día del juicio, no estará junto a ustedes. Son ustedes quienes van a responder ante Dios. Deberán comprometerse. Nacieron solos y responderán solos ante Dios. Entonces, entiendan esto, sepan que la historia se repite. Al tiempo de Noé, deben responder por ustedes mismos. Al tiempo de Moisés, Isaías, Jeremías, Jesucristo de Nazaret, Pablo así sucesivamente, hasta hoy, deben saber que el único profeta que Dios ha enviado en su tiempo mientras son vivos, es Kaku Philip. En el juicio, los fariseos vendrán y dirán, oh Dios, creímos en tu siervo Moisés. Dios va a preguntarles, cuando Coré, Datán, Abirán se rebelaban, ¿de qué lado estabais? Y van a decir,
no estábamos presentes. Dijo, habláis de Moisés, pero, como no estabais allí, tendrán la boca cerrada. Dios va a preguntarles, ¿en qué tiempo vivisteis? Y van a decir en tal periodo. Dios les dirá, pero en aquel periodo, era yo mismo quien estaba sobre la tierra en una forma humana, y allá era Jesús de Nazaret. Y van a ir hacia Jesús de Nazaret y Jesús de Nazaret los condenará. Los apóstoles los condenarán. Y en este tiempo en que estamos viviendo, cuando ustedes se acerquen y digan, oh Dios, nosotros creímos en ti, creímos en Jesús, así sucesivamente, Dios va a preguntarles, entonces estabais del lado de Jesús cuando Judas hacía esto, así sucesivamente. Vais a decir que no estábamos allí. Dios va a decirles, pero no comprendo. Habláis de Jesús, pero ¿conocéis a María Magdalena y demás? ¿Los conocéis? Vais a decir que no. Dios dirá, pero ¿en qué momento vivisteis sobre la tierra? Cuando digáis en tal momento, Dios os dirá, pero, en aquel tiempo, era Cacu Philip. Era el tiempo de Cacu Philip. Nunca oísteis este nombre. Vais a decir que sí, oímos este nombre. Hasta vimos videos. Eso era en su tiempo. En aquel tiempo, mi palabra estaba en su boca. El 24 de abril de 1993, lo había enviado sobre la tierra, y era él quien predicaba mi palabra. En él era en quien hacía falta creer. Vais a decir que nuestro pastor nos... Dios dirá, no. Debéis responder por vosotros mismos. Y hoy, estáis frente a vuestro propio juicio. Debéis tomar una decisión. O estáis a favor de Dios y de su profeta, o entonces, estáis a favor del diablo y de sus profetas. Amén. Gracias, profeta, por aceptar nuestra invitación. Gracias, señora. Estamos al fin de nuestro programa. El tema era, ¿quién es el profeta Cacu Philip? Nos veremos la semana próxima en otra cita. Hasta luego.